En el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Amén, mis estimados hermanos. Vamos a enviar al grupo indicando que ya estamos iniciando. Ya iniciamos las clases de hoy. Bueno, la sesión de hoy. Muy bien, mis estimados hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. Realmente para mí es un privilegio de poder servirles, de poder estar aquí con ustedes, porque a varios de ustedes los he conocido en el ministerio por el año 2008, 2009, 2010, especialmente en Santa Anita, al hermano Wilder, al hermano Samuel, al hermano Abner, bueno, a todos los que aquí nuevamente por la gracia de Dios estamos compartiendo. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder servirles. Si bien es cierto, es un tema bastante olvidado, el uso de métodos de estudio bíblico, porque generalmente nosotros estudiamos la Biblia de manera tradicional, ¿no? Sin seguir algún método, ¿no? Pero esta vez estamos aprendiendo cómo utilizar un método, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también para mí es un reto y es un aprendizaje, porque he tenido que revisar estos 28 a 29 libros que se ha puesto a disposición en la plataforma para que podamos nosotros tener una base de cuáles son los métodos de estudio bíblico más utilizados y más aceptados, que de alguna manera han tenido resultados en el estudio de la Biblia, en la profundización de la Biblia. Entonces, he encontrado muchos métodos. Por ejemplo, el libro de Rick Warren habla de más de 18 métodos, ¿no? Más de 20 métodos. Pero son métodos que de alguna manera no son aceptados universalmente. Son métodos que de alguna manera él ha propuesto en base a ciertas experiencias de hermanos, hermanas, pero los métodos que estamos viendo nosotros son métodos más aceptados, diríamos más comprobados y más estudiados por teólogos y también dentro del ámbito de los expertos biblistas. Seguramente ustedes han escuchado otros métodos, pero para que sea método, tiene que ser comprobado en base a una experimentación, no solamente por uno, no solamente por 2, ni por 3, ni por 4 siervos, sino en base a una muestra representativa, ¿no? Ese método que de pronto has estado utilizando de manera personal, esos pasos que has estado siguiendo pueden convertirse en un método, puede ser uno de los que propone un nuevo método, pero eso tiene que convertirse en que te ayuda a ti, ayuda a tu hermano y a, ¿por qué no?, a cientos. Y no solo en nuestro contexto, sino en un contexto a nivel de Latinoamérica y, ¿por qué no?, a nivel global. Es ahí donde se considera ya un método. Entonces, estos métodos que estamos viendo, que son tanto métodos deductivos y métodos inductivos, que son los dos métodos más grandes, digamos, más generales, todos estos métodos que estamos viendo son métodos
ya aceptados universalmente. Hablan los expertos. Y eso no ha sido fácil, ¿no? Para mí, y sigue siendo un reto. Así que es un aprendizaje también el hecho de estar aquí con ustedes. En el curso de métodos, de técnicas de estudio, también he descubierto mucho más. Próximamente, cuando el IFLE me invite a dictar el mismo curso, ya va a ser un curso renovado. Y si voy a tener la oportunidad de poder compartirles a ustedes, lo voy a hacer porque hay toda una secuencia espectacular que no lo tenía ese conocimiento tal vez en el primer grupo y poco a poco se iba mejorando, pero ahora ya está consolidado, ¿no? Y es así en el ámbito de la teología. Muchas veces hemos adoptado currículos de afuera, estadounidenses, americanos, europeos, y seguimos esa currícula, pero nosotros, peruanos, que vivimos en Latinoamérica, muchas veces no proponemos, no consideramos nuestro contexto y que no planteamos una currícula dentro del mundo evangélico, porque tampoco tenemos expertos curriculistas. Entonces, es todo un reto estudiar la Biblia de manera mucho más técnica, ¿no? Es como cuando un futbolista puede saber patear la pelota a su manera, puede haber aprendido de pequeño jugando en la calle, pero es muy diferente patear la pelota con técnica. Es muy diferente patear la pelota con un método. No sé si muchos de ustedes han visto a Cristiano Ronaldo, a Messi. Por ejemplo, cuando patean un tiro libre, ellos tienen un método, una forma, unos pasos que ellos siguen para patear de tal manera que vaya la pelota a donde ellos quieren que vaya. Y para eso se requiere aplicar técnica, un método. Por ejemplo, no es que en vano Cristiano Ronaldo, después de colocar la pelota ahí en la cancha, es que da unos 3, 4 pasos hacia adelante, hacia atrás, mejor dicho, ¿no? Se aleja de la pelota. Él mide. Hay toda una, diríamos, hay toda una técnica, ¿no? Todo un método para que siguiendo estos pasos, ¿no? La pelota pueda ir hacia donde él quiere que vaya y que el arquero no alcance, ¿no? Entonces es muy diferente patear la pelota con técnica a patear la pelota sin técnica. Lo mismo podemos decir dentro de la Biblia. Es muy diferente estudiar la Biblia sin técnica, sin método, que estudiar la Biblia con un método, con pasos claros que de acuerdo al tipo de estudio que estamos haciendo, estudiar la Biblia. Ya ustedes han visto, por ejemplo, el método topográfico, ¿no? El método comparativo. Ajá. Entonces, si yo quiero comparar, quiero hacer un estudio comparativo, tengo que utilizar el método comparativo. No es que de pronto se me ocurre, yo creo que puedo comparar de esta manera, de la otra manera. No. Te podría salir un resultado, pero ¿por qué no usar estos métodos que ya están establecidos, que ya han dado resultados? Y pues aplicar estos métodos, ¿no? Entonces, es muy diferente estudiar la Biblia con técnica, con métodos, que nos va a dar mejores resultados en el sentido de la interpretación y la aplicación a nuestro contexto actual. Recuerden que la Biblia fue escrito hace más de 2000 años atrás. Es otro contexto en el que se ha escrito. Y miren que el apóstol Pablo lo identifica siendo casi muy cercano a Jesús, por ejemplo, sobre una enseñanza que en el tiempo de Jesús, en el contexto en que vivió Jesús, no se enseñaba, ¿no? ¿Cuál era? La unión matrimonial entre creyentes judíos y creyentes gentiles. En el contexto de Jesús, eso no sucedía, ¿no? Cuando ya la iglesia
se establece la iglesia primitiva. Entonces, en el tiempo de Pablo sucede, el contexto cambia. Y por eso es que Pablo, en una de sus enseñanzas, dice, ¿no? Esto no dijo el Señor, dice, ¿no? Mas yo os digo. O sea, ¿qué quiere decir? Esto no enseñó, este contexto de matrimonio entre creyentes judíos y matrimonio entre creyentes gentiles, sobre eso no enseñó Jesús, porque no era un contexto en el que se daba esta situación. Pero Pablo dice, mas yo les digo. O sea, porque en su contexto sí estaba sucediendo matrimonios de creyentes judíos y matrimonios de creyentes gentiles. Entonces Pablo tenía que dar una enseñanza que Jesús, que en el contexto de Jesús, en el que vivió, no se daba. Y Jesús obviamente no enseñó sobre ese tema. El tema de la digitalización hoy, por ejemplo, no lo vas a encontrar en la Biblia, porque no era un contexto en el que ni los apóstoles vivieron, ni Jesús, ni ninguno de los profetas. Es otro contexto en el que vivimos. Pero muchas veces queremos aplicar ciertos principios, ¿no? Para decir, no, no, el que lo digital, y no queremos entrar a ese mundo, ¿no? Pensando de que nos va a reemplazar, y dónde está el actuar del Espíritu Santo, y varias cosas empezamos a cuestionar. Pero está bien cuestionar, sin embargo, también a eso hay que añadir hasta qué punto el contexto actual en el que vivimos, pues, tiene que tener una aplicación de ese conocimiento bíblico, pero de manera pertinente, sin caer en que, como no se enseñó entonces sobre este tema, hoy también no se tiene que hablar, ¿no? No habían mujeres que asumían cierto liderazgo en aquel tiempo. Como en la Biblia no se habla de esto, entonces hoy día tampoco no se tiene que hablar, ¿no? Y las mujeres no pueden asumir ciertos liderazgos. Por ejemplo, ¿no? Algunos llegan a ese extremo, ¿no? Pero más allá de esto, seguir métodos que nos van a ayudar a interpretar de manera correcta, de todas maneras nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Queremos estudiar un personaje, aplicamos el método biográfico, ¿no? Entonces, mis estimados hermanos, con estas aclaraciones, con este pequeño resumen que quiero hacer con respecto a por qué es la importancia, ¿no?, de estudiar métodos, conocer ciertos métodos. Estamos conociendo entre dos grandes métodos, ¿no?, deductivos y inductivos. Hoy vamos a hablar del método inductivo, de todo el grupo de métodos inductivos. En la próxima semana hablaremos de algo que es fascinante, ¿no? Vamos a hablar acerca de los métodos más potentes, ¿no? O sea, métodos que yo lo he llamado, ¿no?, métodos que de alguna manera nos ayudan a llegar a una interpretación correcta, y otros métodos que no nos ayudan a tener una interpretación, una aplicación más cercana a lo que los autores han querido decir, ¿no? Entonces lo he llamado métodos más auténticos y los métodos menos auténticos. Y ahí usted tomará la decisión qué métodos utilizar, ¿no?, para poder descubrir qué es lo que quiso realmente decir el autor de ese pasaje bíblico, el autor de ese libro. ¿Qué es lo que realmente quiso decir a su primer público? Porque su primer público vivía en otro contexto, ¿no? Entonces, hay métodos que nos acercan. No descubriremos realmente lo que Pablo y todos los autores de la Biblia tenían en mente al decir una y otra palabra, pero por lo menos nos acercaremos y no caeremos en malas interpretaciones, ¿no? Entonces, hoy vamos a justamente mostrar cuál es el propósito que tenemos en esta primera sesión. En la primera sesión vamos a estar viendo sobre los fundamentos del método inductivo. Ahí tenemos el sílabus. Voy a mostrar porque es nuestro guía. Recuerden que el propósito general del curso, hacia esto tenemos que ir, ¿cierto? Estamos fortaleciendo competencias, ¿no?,
en ustedes y mi persona también en el uso de métodos inductivos y deductivos, ¿no? Para estudiar textos bíblicos, favoreciendo el desarrollo de habilidades interpretativas y críticas, que tanto nos falta. Claro, somos criticones, pero de manera destructiva, ¿no? Muchas veces, pero crítica en el sentido de que seamos más analíticos, ¿no? Más exhaustivos, más como los bereanos, ¿no? Que decían, Pablo, muy bien nos enseñaste, vamos a ver si lo que tú nos enseñaste está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso, ¿no? Eso. No que un pastor viene y te predica, te dice una y otra cosa, te pinta bonito y después, veo ese pastor, qué bonito habla, ¿no? Y después empezamos a enseñar como si fuera la única verdad, ¿no? Entonces hay que tener ese desarrollo de pensamiento crítico. Bien, estamos entonces en la unidad 3, métodos inductivos, fundamento y su aplicación práctica. ¿Qué habilidades vamos a desarrollar aquí, ¿no? Diferencia entre los métodos inductivos. ¿Ah? Ya hemos visto nosotros en las sesiones pasadas cuál es la diferencia, ¿no? Entre método deductivo, método teológico, método biográfico, método comparativo, método topográfico. Hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 métodos, prácticamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Aquí vamos a ver también hoy método inductivo, exegético y devocional, 3, 4 y 5. Método literario e histórico crítico. En total 10 métodos, ¿no? Tanto del grupo de los deductivos y del grupo de los inductivos. Hoy vamos a hablar de esto. Entonces, hoy vamos a saber diferenciar, vamos a desarrollar esa habilidad de saber diferenciar entre los métodos inductivos, porque muchas veces solo hemos escuchado hablar de método inductivo, ya, de manera general, pero dentro del grupo de métodos inductivos hay otros métodos, ¿no? Exegético, devocional, método literario e histórico crítico. Entonces vamos a saber diferenciar. Lo segundo es que vamos a saber organizar observaciones, interpretaciones y aplicaciones de textos bíblicos usando métodos inductivos. Vamos a saber manejar recursos de apoyo en la aplicación de métodos de estudio bíblico inductivos. Hoy día les voy a dar al final, no se vayan, ¿sí? Quédense hasta el final. Hoy día les voy a ya dar los enlaces para que puedan descargar y en la semana instalarlo en su computadora los programas bíblicos, tal como Logos, como Bible Word, Mundo Hispano, el de Biblioteca para el Ministerio de la Mujer, la Biblioteca Electrónica para el Maestro, ¿ya? La Biblioteca de Lishword, que es también una herramienta digital muy útil. Entonces, yo les voy a indicar al final dónde y cómo lo van a descargar, ¿ya? Muy bien, entonces el objetivo en esta unidad, o sea, esta noche, toda la noche, que abarca desde la sesión 9 hasta la sesión 12, es la siguiente, ¿no? Que el estudiante entenderá los fundamentos del método inductivo, su clasificación y aplicabilidad en el estudio bíblico, diferenciando, ¿no? Y aplicará de forma práctica los pasos del método inductivo. Bien, entonces en la sesión 9, que es lo que vamos a abordar en esta primera parte, vamos a hablar acerca de los fundamentos del método inductivo y su clasificación. Bien, tenemos un objetivo, un propósito en esta noche para esta primera parte de la sesión número 9, que es que clasificaremos fundamentos inductivos mediante lluvia de ideas, ¿sí? Para seleccionar métodos según el grado de autenticidad. Bien, entonces lo que vamos a hacer es saber clasificar qué es, ¿no?, un método inductivo, y vamos a clasificar cuáles son esos métodos inductivos. Y
lo que vamos a hacer como actividad es un cuadro comparativo sobre la lógica inductiva y su clasificación técnica, ¿no? O sea, en cómo se clasifica, ya ustedes lo pueden encontrar aquí abajo, en las demás sesiones, prácticamente ahí está la clasificación, ¿sí? Inductivo, devocional, exegético, literario, histórico-crítico. Pero vamos a descubrir qué significa inductivo. La semana pasada hemos descubierto lo que significa el método deductivo. Y voy a solicitar 3 participaciones para cerciorarnos de que efectivamente hemos captado este concepto del método deductivo. En esta ocasión vamos a solicitar a nuestro hermano, a ver, aquí está, nuestro hermano Aldair Salvador. Hermano Aldair, ¿nos puede comentar con respecto a qué era el método deductivo? Podemos hacer la referencia, primeramente, buenas noches, profesor. Hacer la referencia del embudo que dio, entonces partimos para ahí, ¿no? O del ejemplo práctico, partimos de la doctrina, buscamos los sustentos bíblicos, analizamos, despejamos, hacemos el síntesis y vamos por la aplicación. Entonces podría ser más o menos mejor. Uh-huh. ¿Y qué es lo que se te viene a la mente ahora cuando decimos que vamos a hablar sobre el método inductivo? Coméntame lo que se te viene a la mente. Ya sería al revés. Entonces, si el deductivo viene de una idea y busco todos los sustentos necesarios, sería al revés. Tendría todas ideas diferentes y buscaría lo que tienen en común. Ya, ajá, muy bien, gracias mi hermano. Una hermana, a ver, la hermana, a ver, ¿dónde está la hermana? Gisela. Adelante, hermana Gisela. ¿Qué recuerdas acerca del método deductivo y qué piensas que vamos a hablar dentro del grupo de métodos inductivos? Adelante, sin miedo. Adelante, mi hermana, no te escuchamos. Me parece que tiene una dificultad ¿Se con escucha? su... Ahora sí, ¿No? ahora sí, ¿No? ahora sí. Ah, ya. Adelante. Buenas noches, profesor, disculpe. ¿Cómo está? Bueno, recordando un poco la clase anterior, que era el método deductivo, ¿no? Habíamos visto que va de una partida de algo, de una idea, así como dijo mi compañero, ¿no? Que era tenemos el gráfico del embudo, ¿no? Que va algo de lo general, ¿no? A lo particular, ¿no? Vamos. Muy bien. Y bueno, y ahora, como dijo mi compañero también, que el método inductivo va a ser lo contrario, ¿no? Entonces, abarcaremos de lo particular, bueno, a lo general, ¿no? Eso, bueno. Muy bien. Ajá, ya están teniendo entonces una idea. Vamos, una participación más. A ver, nuestro hermano Wilder. ¿Cómo está mi hermano Wilder? Coméntenos, ¿qué recuerda del método deductivo? Pastor, buenas noches. Sí, el método deductivo establece una conclusión teológica, es parte de una doctrina general y busca pasajes que lo respalden, ¿no? En cambio, en el método inductivo, como dicen mis hermanos, es lo contrario, ¿no? Es descubrir el mensaje a partir de los detalles, llegando a conclusiones generales, ¿no? Es observar detalladamente el texto. Eso sería, pastor. Perfecto, muy bien. Ya estamos teniendo ahí una idea general de lo que es el método deductivo, ¿no? Mejor dicho, inductivo. Bien, gracias, gracias. Entonces, vamos de lleno a esta primera parte. Realmente no es complicado, solamente vamos a hablar 2 cosas. ¿Qué es el método inductivo? Quiero que quede en claro qué es un método inductivo, en base a los recursos que ya hemos compartido, que son los 28 libros
que son parte de la bibliografía de este curso. Ustedes pueden elegir cualquiera de estos libros, ¿no? Y en base a estos autores van a definir lo que es un método inductivo. Ya saben que estamos utilizando el método de enseñanza-aprendizaje por descubrimiento, por lo tanto, vamos a descubrir esta noche el significado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya saben la dinámica, por grupo, y luego yo les voy a compartir un enlace y simplemente lo vamos a compartir en ese enlace. ¿Ya? Les voy a compartir un enlace para que ustedes compartan la conclusión al que llegaron con respecto a qué es un método inductivo. ¿Ya? Entonces, no queremos un concepto grande, ¿no? A lo mucho, pues, un párrafo, suficiente. Este es el concepto. De manera más precisa, si es posible, por ahí agregan algún ejemplo, de manera creativa, y esto va a ser nuestra primera actividad que vamos a hacer en esta noche. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla y les voy a indicar cómo podrían utilizar, para los que quizá no han estado la semana pasada, cómo podrían utilizar pues la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo podrían utilizar la inteligencia artificial? Miren, hay otra inteligencia artificial que les voy a enseñar. Tenemos el ChatGPT, tenemos el Gemini, pero hay otros también, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos uno que se llama Scholari, es un generador de resumen, y miren lo que puede hacer. Ustedes pueden registrarse de manera totalmente gratis, aquí, ¿no? Aparece en inglés, simplemente ustedes hacen clic derecho y traducir al español. Y ahí está, ¿no? ¿Cómo afecta el clima? Bueno, ya está. Ahí está. Miren, esto es una inteligencia artificial que nos ayuda a hacer resúmenes estructurados, de manera instantánea. Muy bien. Entonces, nos registramos para esto, iniciar sesión, o directo puedes ir, iniciar sesión. Y te vas a registrarte con tu correo de Google. Eliges el correo con el cual te vas a registrar. Ya. Yo elijo este correo y ahora, nuevamente después de registrarme, ya aparece mi nombre arriba, ¿verdad? Dice Calip. Me dice aquí que cuesta $4.99. Entonces ustedes dicen, no, yo quiero el plan de $0. Entonces simplemente cierran aquí. Mira, hay una X y lo cierran. Ya está. Y aquí van a hacer clic derecho nuevamente y traducir al español. Ya está. Muy bien. Y listo para iniciar, ¿no? Entonces, aquí tenemos un menú, ¿no? Para poder hacer varias actividades, ¿no? Análisis, etcétera. Bueno, entonces, esta herramienta, les voy a compartir el enlace. Ya. A ver, les voy a compartir el enlace al chat del Meet. Ahí está. Es una primera herramienta que vamos a utilizar esta noche, ¿no? Muy bien. Miren, aquí tenemos, me dice, quedan 2 importaciones gratuitas. Muy bien. Entonces aquí yo puedo importar un documento. Miren lo que va a suceder, ¿no? Arrastra un archivo o haz clic para cargarlo. Entonces, ya recuerdan, voy a ingresar a mis libros, a los 29 libros que tenemos a disposición
29, 28 creo que es, ¿no? Uno de los dos números, 28 libros creo que es, ya. Entonces nos vamos a los libros que tenemos, ¿no? Ahí comparto. Recuerdan que eso lo han podido descargar en la primera parte de la introducción en la plataforma, está ahí, ¿no? Entonces, estos son los libros que están cargados, ¿no? En la plataforma. Y aquí eliges, puedes hacer dos cosas. Tienes los 29 libros. O sea, lo que también les estoy enseñando es cómo tú puedes preparar tu comida, ¿no? O sea, cómo a partir de una lista de libros que tienes, cómo puedes tú trabajar, incluso para la iglesia. Entonces, ¿cómo te apoyas en la inteligencia artificial? Para que no tengas que leer, que te va a tomar los 29 libros, ¿cuántos años? No sé si al año leemos, que leas 5 libros, son como 6 años, ¿no? Que te va a tomar leer todo esto. Entonces, y son tantas páginas que cada libro tiene. Entonces, miren, les estoy enseñando cómo puedes acelerar esto para que puedas aún predicar el evangelio a más personas, ¿no? Y puedas enseñar y nutrir a tu iglesia de una manera que a tiempo récord puedas preparar diferentes temas. Entonces, teniendo una lista de libros, lo que puedes hacer es integrar con la inteligencia artificial que ya les he enseñado la semana pasada, que es Gemini, ¿no? Gemini. Mira lo que vas a hacer. Ambas herramientas vas a tener, esto y esto. En Gemini, lo que vas a hacer es hacer leer los libros, le vas a decir, ¿cuál de estos 29 libros o cuáles de estos libros es que definen sobre el método inductivo? Entonces, ¿qué es lo que haces? Subes aquí archivo, subir archivo, y te vas justamente a tu carpeta, ¿no? A tu carpeta donde están los libros. Si lo descargaste, entonces vas a encontrar la carpeta. Bueno, aquí estoy buscando acá mi hija qué cosas habrá bajado. Ahí dice, métodos de estudio bíblico. Ahí está, esta es mi carpetita, ¿ves? Ahí están los 29 libros. Gemini puede leer 10 libros. Yo elijo entonces los 10 primeros libros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le hago leer. Y entonces aquí le voy a decir, ¿qué cosa? Lee los 10 libros y dime cuáles de estos libros definen el método inductivo. El método inductivo. Entonces, le estoy haciendo clasificar. Pero aún, es más, le voy a decir, como voy a entregarle 28 libros, entonces mire, le voy a decir, lee los 10 libros. Nada más todavía le voy a decir. Y espera que te dé más libros para leer y al final te diré lo que quiero que hagas con esa información. Muy bien. Simplemente lo que le estoy diciendo, lee. ¿No? Más bien le voy a decir, lee enfocado en los conceptos de método inductivo. Muy bien. Y ya lo está leyendo. Va a cargar aquí, quiere decir que los 10 libros lo está leyendo, enfocado en
los conceptos de método inductivo. Y mientras yo cargo los otros 10 libros. Si era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a partir del 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otros 10 libros. ¿Está bien? Miren lo que me dice, ¿no? He leído los 10 libros proporcionados, enfocándome específicamente en los conceptos y la metodología del método inductivo. ¿Está bien? Me dice, a continuación presento un resumen. Ya me presentó. Ya me presentó de 3 libros que hablan acerca de eso. Entonces, le doy más libros. Lee más otros 10 libros. Y al final, los últimos 8 libros. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le doy estos libros más para leer. Está leyendo los 10 libros que le entregué aquí. Y ahora le voy a decir aquí que lea. También lee los 8 últimos libros que te he adjuntado. Ya está. Está leyendo y ahora espero que termine la lectura del segundo grupo de 10 libros. Y ahora, cuando ya tengo el resultado, voy a elegir. Por ejemplo, aquí me ha dicho qué libros están hablando, ¿no? Ya me dijo qué libros, acá está. Acá está, ¿no? Este enlacito me dice qué libro. Por ejemplo, Samuel Pérez Millo. Ajá, ya me dice. Muy bien. Entonces, aquí me dice qué libro. ¿Cómo estudiar la Biblia? Muy bien. Aquí, ¿quién está diciendo? Allá. ¿Cómo estudiar la Biblia? Darrell. Aquí me dice qué libro. Entonces, ya, yo puedo. Este libro me dice, me muestra. Este libro define. Muy bien. ¿Qué es? ¿Cómo estudiar la Biblia? Autor Darrell. Muy bien. Supongamos que ya he identificado, sigue leyendo todavía los demás libros, ya lo leyó, estos últimos más le hago leer. Pero a Darrell ya lo he identificado, quien define, ¿cierto? Entonces me voy a esta herramienta, entonces subo ese libro. En este caso, Darrell. ¿Cómo estudiar la Biblia? Aquí está. Es el 5º libro. Es uno de los libros que define método inductivo. Entonces, le digo abrir, ya está. Lo está leyendo este documento que ya he identificado que habla acerca de método inductivo. Entonces, le entrego esta segunda herramienta y ahora miren lo que está haciendo. Ajá, ahí está. ¿Cómo estudiar la Biblia? Me lo da el resumen instantáneo, ¿sí? Y aquí me da el estudio, que es un proceso, me está extrayendo, ¿no? Principales conclusiones, los objetivos, métodos, resultados, conclusiones, etc. Muy bien. Entonces, aquí yo ya tengo la información de este. El gratuito nos permite subir solo 2. Me dice queda una importación gratuita. Yo puedo exportarlo, puedo guardar en la biblioteca. Entonces, de esta manera, le hago trabajar ya identificando con Gemini qué libros hablan acerca de el concepto de lo que es método inductivo. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí le voy a decir, después de que ha leído Gemini los 28 libros, le voy a decir, haz un listado de los libros que hablan acerca del método inductivo. Ya está. Solamente que me haga el listado porque yo quiero identificar qué libros están hablando sobre el método inductivo. Está trabajando y me lo va a identificar. Ahí está, Ahí me dice, John Connor, ahí está el primer libro, Estudio Inductivo Génesis,
Dice, el autor no es, sí, este es una organización, como estudiar la Biblia.org. Darrell, ahí ya tengo, ¿no? Mira, libros de método de estudio que incluyen el inductivo. Pero estos dice que son como libros especializados. Me dice acá, ¿no? Libros centrados específicamente en método inductivo. Ya, son libros especializados. Entonces, yo cojo estos 4 libros. Y esta noche vamos a trabajar sobre estos libros especializados. ¿Ya? Les voy a enviar esta información para que ya ustedes no tengan que hacer todo el proceso que hice, para que en base a estos libros ustedes puedan trabajar. Ahí está. Ya lo tienen los libros que hablan de manera específica. Ahí está. En el chat les envié cuáles son los libros quienes están hablando de manera específica sobre el método inductivo. Bien, con esta instrucción, ahora ya puedes trabajar, identificar un libro. Solamente escogen uno, ¿ya? Escogen un libro y en base a ese libro, en base a ese autor, ustedes van a definir qué es método inductivo, qué dice ese autor acerca de método inductivo. Bien, ¿alguna pregunta antes de crear los grupos? Pastor, Sí, adelante, Jersey. Pastor, quería, por favor, pedirle que en relación a los grupos con mis hermanos, para poder hacerlo, por favor, Pastor, lo voy a agradecer mucho, un servicio. Ya, mi hermano. Mire, lo que van a hacer es cuando yo distribuyo, porque voy a demorar en identificarlos a ustedes quiénes son para ponerlos en un grupo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a mandar la invitación, pero los que son de tu familia, entonces, no van a entrar a ese grupo, simplemente se salen y usted arma el grupo como lo que hizo la semana pasada. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a formar los grupos de inmediato aquí. Dividir. ¿En cuántos grupos? Aquí está. Somos, ¿cuánto? Hermano delegado, ¿me puedes ayudar a contar? 36. ¿Incluido mi persona o solo ustedes? Solamente alumnos. Ya, 36. Formamos entonces 5, 6 por 6, 36. De 6. Muy bien, ahí está. De 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 salas. A ver, la última sala. La última sala tiene 2. Está. 1, 2. Ya tiene 4. Sala 6. Ya, hermana Sadit va a estar en sala 6. 1, 2, 3, 4, 5. Falta uno del grupo de la sala 1. A la hermana Daisy vamos a cambiarle, porque ahí está el equipo fuerte. No, ya, aquí está nuestro hermano Jason, ya. Muy bien. A la 3. 4 tiene 7, porque tiene 7. Ya. Muy bien, ahora sí. Tenemos entonces 10 minutos para trabajar. ¿Qué es método inductivo? Ustedes pueden utilizar las herramientas que les he mencionado. Recuerden, para que no tengan problema de que quienes han sido, anoten. Esta vez va a dirigir el grupo,
¿ya? Y también lo va a exponer el que dirige, ¿cierto? El hermano o hermana que tiene menor edad, el menor de todo el grupo, ¿ya? El menor, o la hermana que tiene menos edad en el grupo, ¿ya? Va a dirigir, se preguntan, ¿de cuántos años tienes? De paso se van enterando, se van conociendo, y va a dirigir el que tiene menos edad. Muy bien, muchas gracias. Ahí vamos. Voy a estar entrando a cada sala para ver cómo les está yendo. Voy a abrir entonces las salas. Muy bien, hermano Jersey, ¿me escuchas? Sí, pastor. Ya, entonces pueden trabajar los que se han quedado. Hermano Jersey, Luis Aguilar, ¿es también? Escucho, pastor, ¿qué me dice? Hermano Luis Aguilar, ¿también es tu familia? No, no, es Lisbeth Agüero, José Agüero, Gregorio Cóndor y mi persona, 4. Ya. Hermano Ajá. Luis, buenas noches, hermano Luis. Hola. Hermana Rosa, Huacachi. No, parece que su micrófono de ellos no está. Bien.
Pastor, ¿Cómo el está? link, ¿qué tal, pastor? Un favor, ¿crees que le puedes reenviar el link de los 10 libros de método inductivo para Ya. mira, un favor, pastor? Lo envío aquí, ¿no? ¿A este chat? Sí, al chat, un favor. Ya, perfecto. De los 10 libros, no, eran 3 libros, eran. Ahí está, ¿ven? ¿Te llegó? ¿Me confirmas? Pastor, un favor, si no le voy a escribir, ahí me envía a mí Ya, un WhatsApp. perfecto. Ya. Hermana Rosa, ¿me escucha? Hermana Judith. Hola, buenas noches, hermana Judith. Pastor, Pastor, ¿Cómo buenas está? noches. Sí, creo que se cortó la señal y he salido del grupo. Y una consulta, pastor, ya que estoy ahí. Este, yo no entendí muy bien porque se escuchaba sobrecortado la línea. Ya, Estaba por Huachipa y hay una zona de que no hay paz, estaba quedado atorado. Pensaba llegar para las 8 y conectar mi laptop. ay. Preferible más bien, pastor, que yo solita lo haga el tema, lo voy a ver el video y te lo puedo enviar, ¿no? Ya, perfecto. ¿Será? No se preocupe. Ajá. ¿Será posible? Claro Sí, que sí, claro que sí. ya, ok. Ya, pastor, gracias. Sí, ahorita en 10 minutos ya compartimos, ¿ya? Ya falta 5 minutos. Los demás van a compartir y ya usted, cuando lo tenga, lo sube a la plataforma. Ok, pastor. Ya. Pastor, un favor, te he escrito, un favor, envíame. Ya. Un momentito, ya voy a copiar aquí. Ya, los libros sí tienes, ¿no? Mi hermano.
Faltó tiempo, pastor. ¿En serio? No te preocupes, aquí vamos a resolver esa falta de tiempo. A ver, ¿ya estamos todos? Aún falta, ¿no? No, yo creo que ya estamos todos. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal les ha ido? Están ingresando, esperamos un ratito para que puedan estar todos. Profe, mi grupo es muy tímido, no sé qué ha pasado. Pastor, un favor. Hermano Abner, disculpa, pastor. Un favor. Sí. Hermano Abner, te he escrito a tu personal, por ahí pásame un favor. Ya, ahorita. Muy bien. Muy bien, voy a enviarles el enlace donde ustedes van a compartir su conclusión. ¿Ya? Hay un enlace que van a tener y a ese enlace ustedes van a subir su conclusión. La pregunta es, ¿qué es el método inductivo? Ajá. Yo les voy a compartir pantalla para indicarles cómo van a hacer. Ahí está. Este es como una pizarra, como un repositorio de las conclusiones al que llegaron en cuanto a qué es el método inductivo. Yo les voy a compartir, ¿ya? Y ustedes lo que van a hacer es simplemente hacer clic en publicar, aquí ya, van a hacer clic en publicar. Miren, cuando ustedes van a abrir, les va a salir así. Estoy abriendo, les va a salir de esta manera. Ese enlace que les voy a enviar les va a salir así. ¿Y ustedes qué van a hacer? Hacen clic en más y aquí van a escribir donde dice sujeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pueden escribir su nombre o los nombres de los integrantes del grupo. Aquí, ¿ya? Puede ser los 4, 5, 6 que han estado, o bien pueden subir el archivo si lo han hecho en una presentación, o simplemente aquí pegan el concepto, ¿no? Pegan. Ahí escriben. Pegan. Pueden subir acá, mira, un archivo, un enlace, una fotografía. Si lo has hecho a mano, en el cuaderno le tomas foto y lo subes por aquí. Una imagen, ¿ve? Tiene varias funciones, más tipos de adjuntos. O sea, otros tipos de documentos más puedes adjuntar ahí. Pero quiero aquí el texto, ¿ya? La definición que han extraído y en base a qué autor, ¿no? Muy bien, pues aquí van a pegar. Entonces luego simplemente, después de colocar su nombre, pues supongamos que fue Natán, ¿qué más? Alberto, ya, sus nombres aquí colocan, ¿no? Voy a saber qué grupo es, ¿no? Grupo 1, luego sus nombres. Pueden colocarlo ahí o si no, en la parte final el nombre. Pero debe ir aquí en el encabezado el número de grupo, ¿ya? Para yo identificarlo más rápido. Bien. Y luego simplemente hacen clic en publicar y ya se va a publicar en el muro, ¿ya? Muy bien. Entonces les comparto el enlace. El enlace les comparto al chat del Meet.
Ahí está. Ingresen a ese enlace. Yo voy a compartir el muro. El grupo 4, ¿quién está compartiendo? Pueden ayudarse a recordar quiénes han sido. ¿Sí? A ver, hermana Edwin Guamán, Edwin Aguilar, Efraín Guamán, Edwin Aguilar, Gisela. Muy bien. Disculpe, pastor, Sí. ¿tenemos que ingresar a ese enlace todo el grupo o solo el que va a exponer? Ustedes decidan quién. Tal vez el que está en una computadora va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Va a ser mucho más fácil el que esté en la computadora. Entonces, el responsable, yo creo, para que no tengan dificultad, a menos que el responsable del grupo no tenga las facilidades, entonces puede solicitar a otro que sí la tiene, ¿no? Y al momento de compartir, comparte el que iba a ser responsable del grupo. ¿Ya? Por computadora es mucho más fácil de trabajar. Pero hay algunos que son expertos en el manejo de la tecnología, así que lo van a poder hacer. Bien. Vamos entonces. Voy a compartir para ver quiénes ya han subido. Ninguno. Están escribiendo ahí. Sale que están escribiendo. El grupo 4. Ahí están, ¿ve? Han entrado ya 1, 2, 3 grupos están escribiendo. Los demás. Hermano. Ahí está. Grupo 1, mira. Ya subieron. Está Nancy, Víctor, Gisela, Hidalgo y la hermana Daisy. Muy bien. Ya. El concepto. Hermano Efraín. Pero, hermano, ¿quién ha subido de grupo 1? Yo, hermano, dígame, hermanito, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ya, ustedes han subido una imagen. Un Word, es un Word lo que he un subido. Word, ya, perfecto. Está bien. Ya, vamos. Grupo número 1. Adelante. Hermano Efraín. Bien, Pastor Natán, nosotros del grupo 1 somos nuestra hermana Nancy Lino, hermana Gisela Quispe, Hidalgo Atoche, Daisy Cayupi y mi persona Víctor Galarza. Nosotros hemos agarrado el libro de Jack Huhaschek, Cómo estudiar la Biblia, porque entendemos que es uno de los más prácticos también para este tiempo. El concepto del método inductivo, dice el autor, presenta el estudio inductivo como un proceso de descubrimiento personal donde el estudiante se acerca al texto bíblico sin presuposiciones rígidas, permitiéndonos que los hechos lo guíen hacia las conclusiones. Huhaschek enfatiza que este método transforma al lector en un detective que investiga las escrituras. El método del que nos habla este autor se desglosa de la siguiente forma: en observación, interpretación y aplicación. La observación quiere decir es el proceso de notar exactamente lo que el autor escribió. El libro lo compara con la capacidad de ver realmente los detalles, como nombres, lugares, verbos, conexiones, en lugar de solo leer superficialmente. El paso 2, que es la interpretación, consiste en determinar qué significaban esas palabras para el autor y los lectores originales. Implica analizar el contexto histórico y literario para no sacar el texto de su intención original. Y por último, la aplicación es el paso donde se relaciona el significado del pasaje con la vida contemporánea, respondiendo a la pregunta: ¿cómo cambia esto mi forma de pensar o de actuar? Entonces, de esta forma, Pastor Natán, podemos ver que en este método, nuestra conclusión es que es una herramienta fundamental para el estudio bíblico
ya que permite comprender el mensaje de manera clara y ordenada, a través de la observación, la interpretación y la aplicación. El lector no solamente entiende el significado original del texto, sino que también logra relacionarlo con su vida, haciendo que el estudio sea más profundo, personal y transformador. Llevándonos a esto, cuando el autor nos dice que es un descubrimiento personal donde uno se acerca sin sesgo alguno, ideológico o doctrinal, para poder clarificar el mensaje que la palabra de Dios nos quiere decir, ¿no? Por eso es que también hemos escogido este autor, ¿no? Esa forma de este método inductivo que va desde lo más específico a lo más general, uno de este método que nos presenta el autor nos parece a nosotros uno de los más prácticos actualmente, ¿no? Eso, Pastor Nathan. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces aquí, para resaltar, en resumen, ellos han extraído la información de qué es el método inductivo. Dice, es un proceso de descubrimiento personal. Se apagó su micro. Se fue el audio, hermano. Ahora. Ahí se está moviendo, creo. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Sí, lo escuchamos. Entonces, les decía que aquí lo que tenemos que resaltar es que ustedes han llegado a la conclusión de que el método inductivo, según el autor, es que es un proceso de descubrimiento personal, ¿no? Que dice, donde el estudiante se acerca sin ningún prejuicio, ¿no? O sea, sin ninguna presuposición. Muy bien. Adelante, grupo, ¿a quién más ha subido? Siguiente grupo, a ver. Siguiente grupo número 2. Ya está. Hermano Samuel, Tito, Samuel Cerda, Sara Alderete. Samuel está con doble, ¿no? Le han puesto doble. Wilder, ahí está el grupo fuerte, ¿eh? Ahí está el grupo fuerte. Hermano Samuel se ha juntado con Tito, Sara, Wilder y José. Vamos. Pastor, adelante. Disculpa, pastor, disculpa. Soy el grupo 3. Un favor, le he enviado su WhatsApp para que lo presente, un favor. Ya, no se preocupe. El grupo 2, en este momento, ya, le pedimos. Pastor, buenas noches. Algunos de mis hermanos están en un lugar en el que no les permite trabajar libremente, así que creo que seré yo el que va a tener que... Excelente, adelante. Miren, nosotros hemos estado viendo a través del software que justo nos acaba de enseñar el Cholarsi, que el autor en sí está utilizando métodos que incluyen la observación, la interpretación, la evaluación de pasajes bíblicos, así como el uso de herramientas como comentarios, Biblias, estudios, software bíblico integrado. A esto nos preguntamos nosotros qué es el método inductivo. El método inductivo en el estudio bíblico es aquel que comienza con la observación, justo lo que acaba de mencionar el autor, ¿no? Observando cuidadosamente el texto, analizando cada detalle, palabra, estructura, repetición. A partir de la observación se pasa a la interpretación, que significa el pasaje, y finalmente la aplicación, cómo se vive en la práctica. Entonces, ese extracto es lo que hemos estado sacando. Pastor, no nos alcanzó mucho el tiempo para conversar del tema, pero sí, pues hemos intentado, digamos, encontrar la manera de poder dar una relación del método inductivo a, digamos, el extracto que el software nos ha podido dar del libro, ¿no? que contiene el autor. El autor que nosotros hemos elegido es el de Darrell L. Bock, ¿no? Perfecto. ¿Cómo estudiar la Biblia? Eso sería. Muy bien. Y esa conclusión al que llegaron ustedes, o en todo caso, les ha proporcionado el software, ¿concuerdan con la percepción de ustedes de lo que sería método inductivo? ¿O tienen alguna observación ahí? Ahí creo que sería conveniente que mis hermanos se pudieran pronunciar para ver si pudieran aportar algo más a lo que estamos mencionando, ¿verdad? Ya, claro que sí. A ver si hay un comentario. Adelante.
Lo que podemos mencionar, pastor, es que el autor no da de forma directa concerniente al método inductivo, pero utiliza los otros métodos que tiene la clasificación del método inductivo. Eso es lo que hemos estado viendo dentro de ello, ¿no? Ya. Sí, pastor, también quería agregar. Bueno, mi nombre es Jorge Turpo, no lo han puesto en la lista. Bueno, Póngalo. Ya, sí, adelante. Perdón, hermano, voy a ponerlo. Ciertamente, utilizando el aplicativo de ChatGPT también, que es parte de la IA, define los 4 pasos fundamentales del método inductivo, ¿no? Sobre la observación, qué es lo que dice el texto, la interpretación, qué es lo que significa, la aplicación, qué significa para mí, y la correlación, cómo yo conecto este pasaje con toda la Biblia, ¿no? Esos 4 pasos fundamentales está considerando el autor, ¿no? Para poder explicarles también. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. En el concepto que ellos han extraído dice, es aquel que comienza observando cuidadosamente el texto, ¿no? Ya son 2 ideas que tenemos de lo que es método inductivo, ¿no? En la anterior, que es el grupo número 1, ellos decían que es un proceso de descubrimiento personal. Y ahora el grupo número 2 nos dice que el método inductivo comienza en la observancia, ¿no?, cuidadosa del texto, analizando cada detalle, cada palabra, cada estructura, cada repetición. ¿Ah? Muy bien. Vamos al grupo número 3. Voy a compartir, me han pedido que comparta aquí, han utilizado, me parece, otra herramienta. Ahí está, mi hermano o mi hermana, ¿quién va a compartir? Amén, pastor. Ahí nuestra hermana Gabriela va a exponer y también nuestro hermano Abner va a... Adelante. Pastor, buenas noches. Bueno, en nuestro caso hemos utilizado el mapa mental y nos hemos basado en el libro Cómo estudiar la Biblia de Darrell Bock. Ya. En sí nos dice, en resumen, que este método es de pasar de detalles pequeños, que es la observación, a una idea grande, a una idea general, para luego vivirla. Entonces también nos da los pasos, como ya han mencionado mis hermanos, que es la observación, ¿no? Que es lo principal. También nos menciona que unos pasos de oro que nos dice aquí en el mapa mental, que nos va a ayudar a examinar el texto con detalle, anota hechos, por ejemplo, quiénes, palabras repetidas, acciones, analogías que podamos encontrar, que eso nos va a ayudar como tomar una fotografía detallada del plano en general, ¿no? Comprende el mensaje del autor para su época, basado en el contexto, no en opiniones personales, lleva la verdad a la vida actual, reflexiona sobre cómo cambia la forma de actuar o pensar. Una de las características también principales es la Biblia te dice qué pensar, no al revés. Dejar de lado ideas previas para permitir que el texto sorprenda. Entender antes de aplicar, leer bien antes de comprender. Y en fundamentos diría que la verdad se revela con atención y cuidado, y no se necesita de que una persona sea muy experimentada, sino ser un observador paciente. Y ahí nuestro hermano Abner nos va a ayudar a complementar también la idea principal. Vamos, hermano Abner. Ya, gracias, pastor. También hemos visto el ejemplo práctico en Génesis. Si estudias el sacrificio de Isaac en Génesis 22, en la observación notas que Abraham responde, heme aquí, 3 veces. Notas que el monte Moriah es el lugar del futuro templo. En la interpretación entiendes que la prueba no era para que Dios supiera qué había en el corazón de Abraham, sino para que Abraham lo supiera. Ves la prefiguración de Cristo, el Hijo cargando la leña.
En la aplicación identificas que Isaac, algo muy querido. Ah, Ahí nomás basta. excelente, muy bien. Ya han hecho con todo el proceso. Y ya se están adelantando a la sesión número 2. Bien, bien. Gracias, gracias. Excelente, ¿ah? Muy bien. Porque aquí tenemos algo para resaltar, ¿no? Dice, ya lo han dicho, examina el detalle. Basado en el contexto, no en opiniones personales, ¿sí? Porque el método deductivo parte de una tesis, de una opinión o una conclusión al que ya se llegó. Aquí no. Partes como desde cero. Algo que la hermana decía, no necesitas ser experto, no necesitas conocer, o sea, necesitas tener la disposición para descubrir esa doctrina, esa idea, esa tesis con respecto a la gracia o cualquier otro tema, ¿verdad? Bien, bien. Vamos, grupo número. ¿Qué grupo es este? Grupo Familia Güera, allá. Grupo número 5. Grupo 4 todavía no ha puesto. Vamos, grupo 5. Ahí está. Han tomado 3 autores. John Connor, Darrell y... allá, 2 autores y la conclusión del grupo. Adelante. ¿Quién ha sido el Buenas menor? noches. Adelante. Ya. Hemos cogido 2 autores, 2 de los libros y enfocándonos netamente en qué es el método, ¿no? Bueno, John Connor se enfoca, bueno, resumimos, de que el método permite que la Biblia hable por sí misma, evitando que el lector imponga sus propios prejuicios previos que había concebido, que había escuchado sobre el texto, ¿no? El estudiante examina los hechos del texto para llegar a una conclusión previa. Por otro lado, Darrell Buck menciona que este método busca que el estudiante interactúe directamente con el texto antes de que pueda consultar otras fuentes, compararla o escuchar otras opiniones, ¿no? Como grupo, al ver estas 2 definiciones, llegamos a la siguiente conclusión para poner nuestro concepto. Este método busca una interacción directa con el texto para llegar a una conclusión, evitando prejuicios o ideas preconcebidas. Eso es, Pastor, el trabajo que hemos realizado. Perfecto, muy bien, dice, ¿no? Este método busca que una interacción directa con el texto para llegar a una conclusión. En cambio, el deductivo era ya de una conclusión al que se llegó, es que luego les buscas los textos, ¿no? Que apoyen esa conclusión. Pero aquí es al revés. Ajá. Con esto evitas prejuicios o ideas preconcebidas. Ajá. Muy bien, grupo número 5. Grupo número 6. Me parece que acá tienen algo interesante. Jennifer, Abraham, Jimmy, Sadit, Rosa y Sonia. Veo ahí una imagen. Vamos. ¿Quién ha sido el menor ahí? Amén, pastor, buenas noches. ¿Cómo está? Mi grupo, ha escogido cómo estudiar la Biblia según el autor Kunache. Método inductivo. Principio clave: contexto histórico, cultura y geografía, tipo de literatura. Objetivo: descubrir el significado original del texto. Elementos a analizar: palabras, versículos, sustantivos, verbos, sustantivos. Contexto: forma literaria, carta. Verbos, sustantivos: observar qué dice el texto. 2, interpretar qué significa. 3, aplicar cómo lo vivo hoy. Resultados: comprensión profunda, aplicación práctica, cercanía con Dios. Hemos llegado a la conclusión que el método inductivo la Biblia desde el texto hacia afuera. Muy bien, ¿qué tal el resumen? ¿Eh? ¿Qué tal mapa mental? ¿Qué herramienta utilizaron?
Compartan. Mi hermano Jimmy Zúñiga Compartan, por lo ha, favor, esa lo ha herramienta realizado. digital de Sí, inteligencia hemos artificial. utilizado el Scholar, sí, luego el Gemini, luego Ah, Mónica también y un poquito de ChatGPT. ¿Qué tal integración de herramientas? Mira el resultado. Esto lo podían hacer antes, pues, solo los expertos, ¿no? En lo que es diseño y todo lo demás. Mira que hoy tenemos el alcance para poder producir esto. Tranquilamente esto podrían publicar en una red social, ¿no? La red social de la iglesia que muchas veces no se publica, ¿no? Imagínense un estudio bíblico en un mapa mental con estas características, imagínense, sería de impacto, ¿no? Podríamos no solo ayudar a los miembros de la iglesia, sino a otros que están en otros lados, incluso a personas no creyentes. Gracias. ¿Ah? Me gusta cuando dice la Biblia, ¿no? Es estudiar la Biblia desde el texto hacia afuera. Excelente. Gracias. Ya estamos teniendo la idea, ¿eh? La idea de lo que es un método inductivo. A ver, grupo de la familia Agüero. Adelante. Gordon Fee y Douglas Stewart. Hermana Agüero. Jersey. Me parece que no está, ¿no? Bien. Entonces. Pastor, ahorita, pastor. Sí, adelante, mi hermano. ¿Estás? Hola. Hola, hola. Ratito, pastor, ratito. Ya. Mientras nuestro hermano se acomoda, ¿no? No veo al grupo número 4. Tal vez han tenido alguna dificultad. Me hacen saber. Pero quiero mostrarles un libro que se titula El fabricante de lecciones. ¿Pueden visualizar el libro? Sí. Bien. Este es un libro que aplica el método inductivo. No está dentro del grupo de referencias bibliográficas, porque esto ya es una aplicación netamente del método inductivo. ¿Ya? Se los voy a compartir. Bueno, este es un libro que no lo van a encontrar en cualquier lado. No está disponible en internet de manera gratuita. ¿Ya? Esto es un libro que solo lo van a encontrar en la biblioteca de la ex Universidad Seminario Evangélico de Lima. ¿Ya? Y yo en aquel entonces tuve el acceso y pudimos escanear. Este es el tomo número 2. Existe un tomo número 1, que es estudio inductivo aplicado desde Mateo hasta Hechos. Y el tomo número 2 es desde Romanos hasta Apocalipsis. Miren la maravilla de este libro. ¿Ah? Miren la maravilla de este libro. Ahí va. Te va a decir aquí cómo usar este libro. ¿Ya? Pero aquí tienes cómo formular sus preguntas. Y empezamos cómo estudiar un tema en particular. Y empezamos con Romanos. ¿Viste? Miren. Romanos 1, 1 al 7. Ahí ya tienes las preguntas del método inductivo, que las puedes hacer para hacer un estudio bíblico en la iglesia, donde tú quieres un grupo pequeño, en familia. Listo. Ahí está. ¿Para qué temas puedes utilizar? Aquí te dice. Confirmación, embajadores, llamados, testimonio. Dice, comience. ¿Qué cosas? ¿Cómo vas a comenzar? Ahí están las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las maneras corrientes de comenzar una carta? Ya, ahí está. Exploración. Ahí está. La pregunta de observación, ¿no? ¿Cómo se presentó e identificó Pablo entre los creyentes? Ahí lo van a encontrar. Las preguntas de observación al texto. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿En qué? ¿Quién? ¿Cuáles? ¿Cuál?
¿no? ¿Qué estaban llamados? ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿Qué clase de salud? Etcétera, de observación. Luego vienen un grupo de preguntas de análisis, que ustedes lo han dicho en otras palabras, según los autores, preguntas de interpretación. Ahí está, de análisis, de interpretación. Y luego vienen preguntas de aplicación. Ahí está. Hasta que termine aquí. Romanos 1, 8 al 17, de la misma manera. ¿Para qué tema se puede utilizar? ¿Cómo comenzar? Y ahí están las preguntas de observación, de interpretación y de aplicación. Este libro no lo van a encontrar en cualquier lado. ¿Ah? Tienen que buscarlo con lupa. Pero se los voy a compartir a ustedes porque, gracias a Dios, he podido tener acceso a esto y pues quiero que sea de bendición para ustedes. Quiero que lo usen, ¿sí? Para que sea de bendición en su ministerio. Si quieren trabajar, está listo. Tienes listo todas las preguntas. ¿Ah? Ya no tienes que estar rompiéndote la cabeza. Está masticadito. Muy bien. Se los voy a compartir. ¿Ya? Bien, ¿está listo nuestro grupo de hermano Jersey, la familia? Pastor, buenas noches. Adelante, ahora sí. Ya, pastor. Soy Josué, pastor. A ver, pastor, en este caso nosotros hemos elegido el libro de La lectura eficaz de la Biblia. El autor es Gordon y Douglas. Nosotros cuando podemos analizar este mapa mental, en este mapa mental explica el método inductivo de estudio bíblico basado en el libro de lectura eficaz de la Biblia, de Gordon y Douglas. Este método nos enseña cómo estudiar correctamente la Biblia, entendiendo primero el texto y luego aplicando a nuestra vida diaria. En el centro vemos el método inductivo. Ustedes pueden ver la imagen, ¿no? Está plasmado ahí gráficamente la palabra método inductivo, que consiste en estudiar la Biblia siguiendo 3 pasos principales. Primer paso, observación. El primer paso es observación, que responde a la pregunta, ¿qué dice el texto? Aquí debemos leer el pasaje con atención, identificar palabras importantes, observar personajes y acción. En esta etapa solo observamos lo que el texto dice, sin interpretarlo todavía. Segundo paso, interpretación. Señalas en el segundo paso, esa interpretación que responde a las preguntas, ¿qué significa el texto? Aquí buscamos el contenido histórico, el género literario, el significado original. Esto se conoce como exégesis, es decir, descubrir lo que el texto significa para los primeros lectores. Tercer paso, aplicación. Señala en el tercer paso, esa aplicación que responde a las preguntas, ¿cómo se aplica hoy? Aquí debemos identificar principios espirituales, obedecer la enseñanza, aplicar el mensaje a nuestra vida diaria. En conclusión, pastor, podemos decir que el método inductivo nos enseña que primero debemos observar el texto, luego interpretarlo correctamente y finalmente aplicarlo a nuestra vida. De esta manera, estudiamos la Biblia de forma clara, correcta y responsable, pastor. Gracias. Muy bien. Gracias, mi hermano. ¿No? Decía comprender el contexto histórico, ¿no? Claro, en la interpretación. Y yo les pregunto algo. Josué 1, 8 y 9. ¿Para qué tipo de contexto de liderazgo se aplicaría de manera que sea correcta? ¿En qué momento es mucho más significativo utilizar ese texto bíblico
dentro del ámbito del liderazgo. ¿Quién me dice? ¿Cuándo sería Pastor. una aplicación correcta? Adelante. Pastor, como estamos exponiendo nosotros, un poco bueno, cada uno puede tener su forma de interpretación en este tema, pastor, y cada cristiano lo va a aplicar diferente en diferentes momentos de su vida. ¿No? Ya, Si bien pero, es cierto, según el contexto, claro, ¿no? ¿En pero qué momento si- se estaba aplicando, para quién, qué tipo de liderazgo? Bueno, coméntame. claro, o sea, si hablamos históricamente, estamos hablando que estaba en el momento donde Josué se sentía frustrado cuando iba a tomar la posta de llevar al pueblo de Israel hacia las tierras prometidas. Entonces ahí podemos analizar que Josué tendría unas dificultades acumuladas, se sentía no tener esa fuerza y donde Dios le dice, es un mandato, ¿no? Mira que te mando. No dice, a ver si puedes, no dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Es una orden, es imperativo. Ya. Pero, ¿para qué tipo de liderazgo? Ya, te voy a hacer la pregunta de la siguiente manera. Yo soy de pronto recién convertido y tengo miedo de ir a la iglesia. ¿Para esa persona yo puedo aplicar ese texto o no? No, pastor, este texto aplica simplemente para los líderes, o sea, para quienes tenemos cargos, Muy bien. cargos ¿Por en la qué? iglesia. Porque siempre nosotros los líderes vamos a tener momentos difíciles, momentos que Satanás nos va a querer zarandear, pues. Hay momentos muy, muy delicados en nuestra vida, como dice la Biblia, pastor, Satanás es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás busca a los líderes, a las cabezas, porque si el líder cae, pastor, es fácil que los demás vengan detrás de él. ¿Me comprende? Es por eso que a los líderes el Señor me dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando, es algo imperativo, pastor. Entonces todos los líderes debemos tener Perfecto. esa premisa. Gracias, mi hermano. Pastor, en el caso, bajo el contexto que se está viviendo ahí, Moisés está por morir, está nombrando a Josué, está viendo una promoción, ¿no?, de liderazgo. Y creo que es en el contexto actual en que se va a aplicar dentro de nuestras iglesias, ¿no? Para animar cuando hay una promoción a un nuevo líder dentro de un grupo pequeño, dentro de un ministerio, qué sé yo, para poderle dar las palabras de que confíe en el Señor, en su dirección, bajo ese verbo imperativo que ha dicho el hermano José, diciéndole que el Señor va a estar con él, ¿no? Empezando un nuevo rol, tomando decisiones, que en las decisiones que él va a tomar como liderazgo va a tener el respaldo del Señor, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, yo creo que ahí es donde se debería aplicar, ¿no? Es la forma correcta en esas promociones, ¿no? Donde Muy empieza bien. a haber nuevos líderes. Bien, gracias por su aporte, claro, para promocionar un nuevo liderazgo, etcétera, ¿no? Está bien, pero muchas veces aplicamos este texto para lo que sea, no necesariamente para cuando se está promocionando un liderazgo, ¿no? O cuando alguien está asumiendo un liderazgo, y una aplicación correcta sería utilizar este texto en el momento de que un líder nuevo está tomando, digamos, cargo, ¿no? Un miembro de la iglesia se está tomando por primera vez tal vez la presidencia del consistorio. Este texto es pertinente para este, ¿no? O sea, es así como estaríamos haciendo una aplicación correcta, porque fue ese contexto en el que se utilizó. No quiere decir que un nuevo creyente que recién acaba de convertirse y tiene miedo de ir a la iglesia, que ahí Dios no está con él, Dios no le da el valor. Sí, pero hay otro texto que podemos utilizar para eso. No exactamente esto, ¿no? Pero bueno, ya esa es una discusión que en cursos de hermenéutica seguramente lo van a tener, y en exégesis. Entonces, el método inductivo nos hace ver claramente, tal como ustedes ya lo han mencionado, partimos sin prejuicio, sin una presuposición, partimos sin tener tanto conocimiento para que en el proceso descubramos nosotros el significado del texto, o de lo contrario,
del tema que nosotros queremos estudiar en ese pasaje, ¿no? Es un proceso, porque parte desde observar, interpretar y aplicar, ¿no? Es todo un proceso. ¿Qué cosa busca? Descubrir. ¿Descubrir qué? El significado de ese pasaje bíblico que se encuentra en la Biblia, escrito hace 2000 años atrás, y partimos, dice, de un hecho particular, ¿no? De un texto bíblico, para luego recién, ¿no? Después de pasar todo ese proceso de observación, interpretación, aplicación, después de eso recién llegar a una conclusión general, a una doctrina, ¿no? Y a diferencia del método deductivo, es que ya parte de una idea preconcebida, ¿no? ¿De qué? Por ejemplo, una idea preconcebida teológicamente es Jesús, ¿no? 100% hombre, 100% Dios. Ya es un concepto teológico acerca de la doctrina de cristología. Bien. Entonces, alguien nos pregunta, pero explícame. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a buscar textos que respalden a esa idea ya preconcebida en la época casi medieval, ¿no? Ya está definido. Podemos nosotros discutir eso, podemos poner a discusión y a un nuevo análisis. Muchas veces ya no las discutimos, ¿no? Las aceptamos tal cual están y ya, como que son los únicos quienes pudieron interpretar y llegar a ciertas conclusiones y que nosotros no tenemos nada que hacer y simplemente repetimos lo que ya a esas conclusiones al que ellos llegaron. Pero un estudio utilizando el método inductivo nos permite descubrir, ¿no? Desde cero. Entonces, en esto consiste el método inductivo, ¿no? Es un procedimiento de estudio bíblico que parte de lo particular, ¿sí? ¿No? Que nos permite llegar a una conclusión general, tal como el autor que ya mencionaron ustedes, Connor, ¿no? Lo dice. Entonces, el método inductivo podemos decir que es el estudio sistemático, ¿no? De un pasaje bíblico que se fundamenta en la observación minuciosa, detallada de los hechos, en primer lugar, de los hechos literales, ¿sí? Antes de realizar cualquier interpretación o juicio. Bien, eso sería, en resumen, la parte de la primera sesión que tiene que ver con los fundamentos del estudio del método inductivo. Su clasificación lo tienen en el sílabus, ¿sí? Se clasifica en varios, ¿no? Método exegético, método devocional, método literario y el método histórico-crítico. Hay varios métodos que están dentro del grupo que parten de un estudio particular para llegar a algo general, ¿no? A un concepto general, a una doctrina general, a una enseñanza general, a un concepto teológico, ¿no? Bien. ¿Algún comentario que quieran hacer para pasar a tomarnos 5 minutos de receso y continuar con las demás sesiones? Pastor, escucharía al grupo 4 primero. Grupo 4. ¿Subieron o no subieron, no? Pero ya, queremos escucharlos. Adelante, mi hermano. Hermano Edwin Aguilar. Buenas noches, profesor. Bueno, Adelante. también soy del grupo 4, ¿no? Con el hermano Felipe. Y bueno, hemos estado ahí compartiendo un poco acerca del tema, ¿no? Que estamos llevando al método inductivo. Y por lo cual, habíamos llegado a una conclusión,
bueno, que el método inductivo, ¿no? Referencia a lo que dice el autor John Conner, nosotros hemos elegido ese autor, John Conner. Es un tipo de razonamiento que parte de observaciones particulares o estudios de casos específicos para llegar a conclusiones o teorías generales, ¿no? También habla acerca de lo que es este libro, que tiene 3 pasos de la interpretación. Uno es la observación, ¿no? Que analiza exactamente lo que dice el texto. Es la etapa más larga y crucial. También tenemos el otro paso, que es el pensar, comprender el significado preciso de lo que se ha leído. Luego está también el otro paso, que es el decir, no explicar o exponer a otros lo que se ha aprendido. Los elementos de un pasaje a interpretar son las palabras, el contexto, la forma literaria y el ambiente. Dice que eso el estudiante debe unir estos 4 pasos, ¿no? Para que pueda comprender, ¿no? Entonces también hay unas claves, ¿no? Que es también la observación, ¿no? Dentro de la observación están las palabras repetidas, progresión del pensamiento, mandatos y condiciones, contrastes y comparaciones, ¿no? Bueno, estas son las pistas específicas para poder profundizar en el texto. No sé. Muy bien. Si mis hermanos querrán añadir algo más respecto. Sí, hermano, pastor, buenas noches. Un ejemplo claro, John Conner, ¿no? Por ejemplo, ve el tema de la condición de la iglesia y, por ejemplo, del chisme, ¿no? En la iglesia hay mucho chisme. Entonces, ¿qué hace el método deductivo, ¿no? Que tiene que reforzar a ese tema, buscando fuerza en ese tema general, ¿no? Usando todo lo que ya sabemos, lo que es el método deductivo. Pero el contraste de esto en lo que es el método inductivo es que primero el pastor va al tema, va directo al pasaje, al texto, tiene que escarbar, tiene que buscar el texto que te está hablando, ¿no? Buscando mediante los métodos, ¿no? Mi compañero allá, ¿no? Usando ese método va a encontrar mediante preguntas, palabras que se repiten, va a encontrar el tema que está refiriendo y poder interpretar según el texto o la frase que se muestra en el libro. Eso es lo que... Muy bien, excelente. Muchas gracias. Para poder ejemplificar, al igual que el embudo, para que se les quede grabado, podríamos nosotros en método inductivo utilizar la lupa, ¿no? Ya que primero nos dice que el método inductivo tiene que ver con la observación. Y cuando nosotros utilizamos la lupa para observar, entonces es como que lo que no se veía a la vista, ahora lo vemos, ¿no? Entonces la lupa representa el método inductivo, el embudo representa el método deductivo y en este caso la lupa. ¿Por qué? Porque la lupa te permite observar de manera detallada, ¿no? Lo que no ves en la lupa, con la lupa lo ves, ¿no? Entonces, de esta manera, pues luego podemos nosotros llegar ya a conclusiones mucho más pertinentes acercándonos al real significado de lo que quiso decir el autor con lo que ha escrito. Muy bien, nos tomamos 5 minutos de receso y regresamos 9:16.